Equipo de CrossFit Nopal, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más del podcast de CrossFit Nopal, un podcast diseñado para nuestros clientes para que tengas mejores resultados y también una mejor experiencia dentro de nuestras paredes. Espero que estén teniendo un lindo y frío día, ¿va? Yo ahorita vengo con mi sudadera nopalera, que la puedes encontrar por la módica cantidad de... No, no es cierto. Fíjate que la verdad me gustó mucho la sudadera, está muy cómoda. Bueno, vamos con el episodio de hoy, equipo. El episodio de hoy es un tema que hemos hablado anteriormente, es la intensidad. Solo que quiero dedicarle un episodio completo solo a este tema porque creo que nos puede dar muy buenos aprendizajes y también podemos atacar mejor nuestros entrenamientos y entender un poco el porqué de nuestros entrenamientos. Entonces aquí pues lo que queremos saber es primero pues qué es intensidad, cómo la regulamos, por qué queremos intensidad, por qué queremos tener cuidado también con esa misma intensidad y todos estos detalles. Así que vamos a verlo juntos, equipo. Entonces, primero, para nosotros, refiriéndome a los crossfiteros, ¿qué es la intensidad? Para nosotros la intensidad es potencia y la potencia la vamos a medir con la cantidad de peso que estamos moviendo, multiplicado por cuánta distancia estamos moviendo ese peso, dividiéndolo sobre el tiempo que tardamos en mover ese peso a esa distancia. Entonces, en resumen, intensidad es potencia, potencia es peso por distancia sobre tiempo. Vamos a ver un ejemplo práctico. Imagínate que estamos haciendo un thruster, ¿va? Perdón, me equivoqué. Estamos haciendo una sentadilla frontal. Tienes la barra o un par de mancuernas, tienes peso delante de ti y haces una sentadilla. Ahí estamos generando potencia. Vamos a ver cuánto peso vas a tener y cuánta distancia vas a estarlo recorriendo en tu sentadilla. Podríamos medir al humanito y ver la distancia y poder calcular esto. Al igual que pues cuánto tiempo tardas en hacer esa repetición o esas 10 repeticiones o la tarea que estemos evaluando. Si nosotros a esto, a la sentadilla frontal, le agregamos un empuje por encima de la cabeza al final, eso le llamamos que es un thruster, ¿va? La combinación de la sentadilla con el empuje. Entonces aquí, ¿cómo esto va a afectar a la potencia o a la intensidad? La va a aumentar. Porque tomando en cuenta que estamos usando el mismo peso y la misma velocidad, ahora estamos aumentando el factor de distancia. Al igual que si esa sentadilla frontal le aumentábamos el peso y hacíamos las mismas repeticiones en el mismo tiempo, estamos aumentando esa intensidad también porque estamos agregando la parte del peso. O por último, vamos a suponer que son las sentadillas frontales, es el mismo peso, pero esas 10 repeticiones, en vez de tardar 60 segundos, ahora las haces en 30 segundos. El tiempo lo estamos reduciendo. La intensidad o potencia está aumentando. Entonces, siempre vamos a estar viendo estos tres factores para poder medir la intensidad. ¿Cuánto peso estás utilizando? Obviamente el peso corporal también cuenta. En una dominada, el peso corporal cuenta. ¿Cuánta distancia lo estás moviendo? ¿Es solo la sentadilla o es sentadilla más empuje? ¿Y cuánto tiempo o qué tan rápido vas a hacer ese movimiento? Y aquí es donde vemos otra parte de la intensidad, que la intensidad es igual a incomodidad. Generar esta potencia es súper incómodo. Entonces, por eso el thruster, por eso es mucho más retador que la sentadilla. O que el push press, en ese yo lo siento evidente. Push press, doblar y estirar, estoy usando mis brazos, estoy entrenando, estoy haciendo ejercicio duro, pero la respuesta metabólica o lo que yo estoy sintiendo es muy diferente a los thrusters y yo creo que ya lo has vivido. O la diferencia entre un power clean y un squat clean. El power clean es cuando llevamos la carga desde el suelo a los hombros recibiéndolo en una sentadilla parcial. El squat clean es cuando lo recibimos en una sentadilla profunda. Si has hecho entrenamientos con power clean y con squat clean, me vas a entender completamente. Esa parte de la sentadilla va a agregarle potencia al entrenamiento y le va a agregar incomodidad también a ese movimiento. Aquí evidentemente tenemos que tomar en cuenta las diferencias que puede tener cada quien. Por ejemplo, hay personas que se sienten súper cómodas encajándose por debajo de la barra en una sentadilla profunda. Yo no soy una de ellas, pero sí las hay. Ahora, claro que esto le va a agregar comodidad a tu entrenamiento porque es algo con lo que tú te sientes muy cómodo o muy cómoda. Pero eso es algo bien particular de tus sensaciones en un movimiento específico, que a lo mejor hasta te gusta el movimiento y el hecho de hacerlo con ganas, me gusta lo que estoy haciendo, pues hace que sea mucho más llevadero, ¿no?
Pero la potencia, en términos científicos, matemáticos, esa potencia se está aumentando. Ahora, la intensidad, ¿por qué la queremos? Si es tan incómodo, si tiene tantas complicaciones, la queremos porque es el motor que está detrás de nuestros resultados. Si nosotros queremos correr más rápido, la intensidad nos va a ayudar. Queremos bajar grasa, la intensidad nos va a ayudar. Queremos aumentar músculo, la intensidad va a estar ahí. Queremos generar más potencia, literalmente la intensidad es potencia. Entonces, por eso lo utilizamos, porque funciona. Pero ¿cómo tenemos que atacar esta intensidad? Piensa que la intensidad, bueno, algo que me ayudó para entenderla es como el fuego. El fuego ha cambiado la vida de los humanos. Sirve para un montón de cosas. Sirve para cocinar. También antes, si no teníamos agua potable, hervir el agua iba a ayudar a que te enfermaras menos. Todo lo que hemos construido, me imagino que aquí también debe entrar el motor de combustión interna, los coches que utilizamos. Ahí hay algo de fuego, ahí hay combustión, ahí no me hagan usar palabras que no sé utilizar, pero entienden a lo que voy. Ahí hay combustión. Entonces el fuego nos ha ayudado a literalmente revolucionar nuestra sociedad. Pero al mismo tiempo, el fuego puede causar un montón de daño si no se hace de manera controlada. Creo que lo primero que se me viene a la mente fue que la Catedral de Notre Dame, que se quemó, le hizo daño a un bien muy preciado por nuestra historia. Entonces, o pues las vidas que se han terminado con el fuego, o el fuego cómo se ha utilizado para la guerra. Entonces, a lo que voy es que el fuego es una excelente herramienta que puede cambiar el mundo para bien y también puede hacer cosas para mal. Eso te podría decir que es la intensidad. Nos da resultados, te vas a ver y te vas a sentir diferente. Está genial, pero utilizada de manera incorrecta, ahí es cuando vienen los problemas. Cuando tienes un estrés constante, cuando te lesionas o cuando esto me ha pasado entrenando con otras metodologías, otras formas de trabajo que no hacemos en CrossFit Nopal, que estás quemado. Puedes dormirte, tu sistema nervioso está frito, te sientes mal, te sientes sin energía, te pasaste de intensidad, no te has recuperado de tanta intensidad. Y esa es otra razón también por la cual todos los entrenamientos no solo son diferentes en cuanto a los movimientos en CrossFit Nopal, también es diferente la intensidad. Cuando dice todo el mundo, oh, el entrenamiento de hoy fue durísimo y que todo el gimnasio decimos lo mismo, la intensidad fue más alta en ese entrenamiento. Y hay otros entrenamientos que la intensidad es más baja y no pasa nada. No por el hecho de que la intensidad esté más arriba en uno y en otro esté abajo, significa que es algo malo. Obviamente, si lo viéramos de una manera aislada estos dos entrenamientos, por definición, el entrenamiento con más intensidad va a dar mejores resultados. Pero en CrossFit Nopal tenemos la ventaja de ver las cosas a lo largo del tiempo, con constancia. Entonces, como tenemos un montón de oportunidades para estar mejorando, podemos estar jugando con esa intensidad y no solo tiene que estar alta. Si me dijera, solo tienes un entrenamiento en la vida, Dago, te diría, quiero alta intensidad, porque solo tengo un entrenamiento y quiero estar saludable. La intensidad me va a ayudar a eso. Pero si tengo la oportunidad de jugar con eso, pues al mediano y largo plazo va a ser mucho mejor. Ahora, eso sería viendo la intensidad en entrenamientos y en macro. Vamos a tratarlo de llevar algo más al micro y a la persona que está entrenando o estás calentando, vas a empezar tu clase de las 6 de la tarde. Entonces, si estamos en ese punto, nosotros lo que hacemos es usar el principio de primero mecánica, luego constancia o consistencia y por último intensidad. Lo hemos visto en episodios anteriores. Mecánica, puedo hacer el movimiento con la técnica correcta, que es cargar los músculos que queremos cargar y no articulaciones o músculos que no queremos utilizar en ese movimiento. Después de eso sería la constancia. Ese movimiento lo puedo hacer de manera repetitiva o si mi coach está volteando a ver a otra persona, yo sé que lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, múltiples repeticiones con buena mecánica. Y por último tenemos la intensidad. La intensidad es agrégale peso, agrégale velocidad. ¿Va? Y esto lo decimos así, tomando en cuenta la fórmula del inicio, porque la medida o la distancia que estás recorriendo el movimiento es la misma, porque estamos haciendo thrusters, quiero aumentar la intensidad en el thruster, sigue siendo un thruster, entonces la distancia no la puedo aumentar, pero puedo aumentar el peso y puedo aumentar también la velocidad que estoy, o disminuir el tiempo, aumentando mi velocidad. Entonces, si te fijas, si lo podemos simplificar, haz el movimiento bien durante múltiples repeticiones, ok, ya puedes hacer eso, vamos a agregar peso y vamos a agregar velocidad. El problema es cuando solo nos estamos enfocando en la última parte, que desgraciadamente se hace en muchos lugares, ya antes les diría de CrossFit en el mundo, pero hay un montón que se están desafiliando y ahora les llaman box
o cross training, es los nombres que más he visto. En muchos de esos lugares no tienen esta educación sobre la intensidad y que dicen, la intensidad es buena, más, 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 más. Es como si te digo que es bueno estudiar para antes de un examen. ¿Va a ser bueno estudiar? Sí. ¿Hay un demasiado? Claro, yo creo que ustedes ya lo han vivido. Cuando estás leyendo cosas, pero terminas una página y dices, no sé a qué acabo de leer, mi mente ya no puede con más, no estoy absorbiendo nada, estoy viendo páginas nada más. Eso sería llevado un poquito al terreno del entrenamiento, sería la parte de la intensidad. Y es cuando ves que todos los días hay fuerza más WOD o es un entrenamiento que parece ahí la lista de la compra para todo Madrid. Es una locura. Entonces, eso es lo que no queremos estar buscando porque eso sí sería un demasiado. Ahora, vamos a poner un entrenamiento de ejemplo para tratar de bueno, dos cosas quiero utilizar como ejemplos. Primero, la diferencia entre un movimiento en otro. Lo hemos hablado en otros episodios. Dos movimientos que utilizan los bíceps es el curl de bíceps, este tradicional del gimnasio que hacemos con los bracitos, y las dominadas, los pull-ups. Los dos usamos el bíceps. La cantidad de peso y la cantidad de distancia va a ser muy superior al pull-up que al curl de bíceps. Por lo tanto, podemos decir que el pull-up es un movimiento que puede expresar mucho más intensidad que el curl de bíceps. ¿Va? Potencialmente tiene esa ventaja. Entonces es una distinción clara de un movimiento a otro. Ahora vamos a verlo dentro de un entrenamiento. Vamos a suponer que tenemos, Frank, 21, 15, 9, perdón, de thrusters y de dominadas. Ok, es un entrenamiento súper intenso. Después podríamos ver por qué es un entrenamiento tan intenso, pero bueno, vamos a quedarnos con eso. Los thrusters, vamos a decir que los voy a hacer yo, me lo invento, con 40 kilos. ¿Cómo subimos la intensidad de este entrenamiento? Los thrusters los podría subir a 60 kilos. Ahí aumenta la intensidad. Vamos a suponer que el entrenamiento lo acabo en 5 minutos. Pues si lo acabo en 4,30, aumenté la velocidad, el tiempo fue menor, también aumenté la intensidad. Pero, ¿qué podría hacer también? ¿Qué pasa si los thrusters, en vez de que sea solo el thruster, sentadilla y empuje, los convertimos en un cluster? Que primero es que parta desde el suelo la barra, entro en un clean con sentadilla profunda y termino extendiéndome en el thruster. Lo que hice ahí fue agregar distancia del suelo a la sentadilla y al thruster. En el thruster solo es sentadilla arriba, sentadilla arriba. Entonces ahora estamos agregando esa primer cargada desde el suelo. Al aumentar la distancia, aumenté la intensidad. ¿Qué pasa ahora si en vez de dominadas hacemos dominadas a pecho? Aumenté la distancia otra vez, entonces aumenté la intensidad. O de la dominada me voy por un bar muscle up. Todavía más estoy aumentando la distancia y más estoy aumentando la intensidad. Pero aquí también puede haber un demasiado. ¿Qué pasa? Yo hago, se los digo, para los thrusters yo le pongo 70 kilos. Es mucho más peso, es más intensidad. Pero ¿qué pasa si en vez de yo tardar en acabarlo 5 minutos, tardo 50 minutos? Tendríamos que sacar la fórmula. Probablemente fui mucho menos intenso porque sí le aumenté el factor del peso, pero el factor de velocidad bajó un montón. Por lo tanto, mucho más tiempo en terminar el entrenamiento. Entonces aquí, si te fijas, no se trata de siempre aumentar el peso, siempre aumentar la distancia, porque también está el factor del tiempo. Y eso también lo tenemos que tomar en cuenta. Así que esto es otro aprendizaje con lo cual podemos entender un poquito más de cómo utilizar esa fórmula de la intensidad. Ahora, ya hablamos del lado oscuro de la intensidad, de cómo pues puede ser demasiado y nos quita en vez de estarnos dando. Algo que les recomiendo mucho, con esto quiero cerrar el episodio de hoy, es con estarnos volteando a ver a nosotros mismos cuando estamos haciendo los entrenamientos. Yo creo que ya han probado alguna cosa donde, por ejemplo, estás haciendo pieza barra y notas que la mano se te empieza a ir. Ya no puedes seguir con tanta intensidad. Estás haciendo pesos muertos, pero estás tan cansado que ya no puedes controlar la espalda. Ya te está ganando la intensidad. Ahí es donde ya se está desviando la técnica y donde ya no porque no sepamos cómo hacer el movimiento de manera correcta, sino simplemente a nivel biológico y o psicológico, yo ya no puedo con esta intensidad. En otros episodios hemos hablado sobre práctica, entrenamiento y competencia o competición. Si tú estás en práctica o en entrenamiento, yo te recomiendo que cuides esta parte, que bajes un poquito la velocidad, respires un par de veces y vuelvas a atacar el movimiento. Hemos bajado un poco la intensidad, pero recuerda que cuando estamos practicando y entrenando nos interesa mucho mejorar, no solo ir rápido.
Ahora, que si estás en una competición para ganarte los millones del universo o te quieres divertir una vez al año haciendo el Open con nosotros, pues puedes empujarlo un poquito, especialmente si eres un atleta experimentado. Yo, por ejemplo, hoy tuvimos el entrenamiento de 500 metros de carrera, máximo de dominadas al llegar. Si le soy muy honesto, en la última serie de dominadas, ya cuando caía en la dominada sentía que no lo estaba controlando genial. Me quedaban eran máximo 10 segundos, o sea, iba a sacar unas más o menos de 3 a 5 dominadas más y pues he hecho cientos de miles de, o a lo mejor más, de dominadas en mi vida. Ya sé lo que se siente estar bajo tanta intensidad. La verdad, pues decidí jugármela porque eran solo unos segundos y ya se acababa el entrenamiento. Ahora, si estoy en el segundo round de 5 haciendo pesos muertos y me empieza a doler la zona lumbar, o le voy a bajar al peso, o voy a parar, o voy a descansar más, pero no me voy a joder la espalda por hacer eso. Ahora, esto que yo se los digo, lo puedo pensar todo en el momento porque llevo muchos años en esto, pero que generalmente queremos mejor ser precavidos a ser demasiado agresivos, porque mañana es otra oportunidad para hacer otro entrenamiento intenso y te prometo que tu intensidad va a seguir subiendo. ¿Ah? Entonces, en resumen del entrenamiento del podcast de hoy, perdón, ya no en los entrenamientos. Para nosotros, la intensidad es potencia. La potencia es cuánto peso puedes mover, por cuánta distancia y qué tan rápido puedes hacer esa tarea. La intensidad nos da resultados, por eso lo utilizamos y queremos ser intensos e intensas. Y también queremos tener mucho cuidado con no pasarnos de la intensidad porque es cuando vienen las lesiones o nos quemamos y ya no queremos entrenar más. Así que como todo en la vida, tenemos que balancear un poco las cosas, tenemos que aprender y tenemos que usar esto como herramientas que nos van a ayudar a mejorar, no como una ley que va a dictar todo lo que hagamos dentro de nuestras paredes. Que tengan bonito día intenso, que tengan bonito entrenamiento si es que vienen hoy y nos vemos en el siguiente episodio.